Los diputados federales tenemos una responsabilidad. Podemos coincidir con el gobierno encabezado por Felipe Calderón en algunos elementos para sacar de la postración económica, social a la ciudadanía, pero también no podemos coincidir, no debemos coincidir con las políticas públicas equivocadas que tiene este gobierno federal y que solamente han generado marginación, muertes violentas, narcotráfico, falta de empleo, falta de seguridad pública para los ciudadanos y desde luego eso debe mover al diputado a recordar cómo fuimos a tocar puertas buscando el apoyo de la ciudadanía para que pudiéramos hacer algo por ellos. Por eso nuestra actitud en esta comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia es la defensa del ciudadano en razón de la autoridad federal que no ha querido variar, han sido necios en no variar su política pública en favor de las clases marginadas, porque al fin y al cabo, ¿quiénes son quienes pierden la vida? Le diré rápidamente. Pierde la vida el policía, que es gente marginada, que no encuentra empleo y que busca tener siquiera un ingreso para su familia y pierde la vida ahí en este tipo de enfrentamientos. Pierden la vida los sicarios, que son generalmente jóvenes que debieran tener un empleo, que debieran tener educación y que al no encontrar hacia dónde poder desarrollarse socialmente, tienen que buscar o se ven presos para poder servirle a este grupo del crimen organizado o a este otro grupo del crimen organizado. Pero más todavía, hay muchos ciudadanos inocentes que pierden la vida en los enfrentamientos entre grupos o en el enfrentamiento entre la autoridad, entre policías y sicarios, y desde luego eso daña a la ciudad, daña al ciudadano. Por eso creo que nosotros en el Congreso Federal debemos buscar más becarios, es decir, más educación y menos sicarios, que es menos crimen organizado. Quiero hacerle una última pregunta ahora como diputado mexiquense. Hasta hace unos meses teníamos la noticia y criticábamos la presencia de las fuerzas militares porque estaban en Michoacán, porque estaban en la frontera norte, estaban lejos de esta capital. Ahora las tenemos en Nezahualcóyotl, un municipio conurbado con la Ciudad de México. Fíjese usted que es verdaderamente lamentable cuáles son las secuelas de una política pública equivocada en el manejo de la seguridad nacional. El ejército debe ser garante de la seguridad de la nación. El ejército, estrictamente en el sentido jurídico, no debiera estar en el ataque al crimen organizado porque eso le correspondería a la seguridad pública de la nación, no al ejército. Sin embargo, usted sabe que las Fuerzas Armadas de México no escatiman esfuerzo para tratar de resolver los graves problemas de seguridad que vive la nación. Y entonces este tipo de secuelas se presentan ya en zona metropolitana, no solamente en Nezahualcóyotl, en el propio Distrito Federal. Hay colonias donde el crimen organizado ha sentado ya sus reales y que, sin duda, nosotros, los legisladores, debemos estar muy al pendiente de la conducta que tengan los órganos del Ejército, los órganos de la Marina, los órganos de la seguridad pública, porque es pertinente que se cuiden los derechos humanos de los ciudadanos que habitamos en el centro de la nación. Por eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe estar muy vigilante de la tarea que realiza el Ejército, que realizan las policías federales, que realizan las policías estatales y municipales en todo el país, porque nosotros debemos darle el lugar al ciudadano, aquel que busca tener drenaje, agua, escuela, que quiere tener seguridad, que quiere que su familia esté bien, que quiere tener una casa por pobre que sea y que quiere comer, quiere que sus bolsillos tengan algo para brindarle a la familia, para su mantenimiento y desde luego para su educación. Pero esto no lo observa el gobierno federal y es justo ya que nosotros le hagamos sentir al gobierno de Felipe Calderón que ya debe tener políticas públicas que verdaderamente den resultado.
Los gobiernos deben tener resultados y en este sentido es donde nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, muy pendientes y donde seguramente tendremos la oportunidad de no fallarle al ciudadano que nos dio su voluntad, que nos dio su voto y que precisamente por eso estamos aquí. Ya está la guerra de las Fuerzas Armadas contra el crimen en la ciudad capital. Eso nos preocupa mucho y nos preocupa porque el ciudadano común debe vivir una vida que le permita él ser parte sustancial del avance de una sociedad y no vivir en el temor, en el miedo, no meterse en las tardes y en las noches a su casa y vivir una inseguridad en la que el ciudadano verdaderamente no merece que un gobierno lo trate así.